aquello que haces por costumbre, lo que te contó la vecina. ¿Será cierto? Ahora en Conciencia Médica, Demoliendo Mitos. Los mitos sobre el cáncer son una traba para la prevención. ¿Esto dónde se dijo? Se dijo en el Congreso de la Sociedad Europea de Oncología Médica que se llevó a cabo en Viena y que terminó el día domingo. ¿Y por qué los especialistas llegaron a decir esto? Porque hicieron trabajos, estudiaron a un grupo de gente de casi 1000 personas, población general y médicos, a través de un cuestionario de 48 preguntas, para ver qué pensaban en cuanto al cáncer. ¿Qué conclusión llegaron? Que el 90% de los participantes del estudio, incluidos los profesionales de la salud, creían que la herencia incrementaba fuertemente el riesgo del cáncer. Aunque se sabe que menos del 10% de los cánceres, entre un 6 y un 8%, tienen un componente hereditario preponderante para el desarrollo de la enfermedad. Vale decir que una amplia mayoría de la gente, y muchos de nosotros pensamos también, o pensábamos hasta este momento de leer este artículo, que el riesgo de cáncer era mayor preponderantemente en todas las familias que tenían una gran carga genética y no podíamos hacer nada para esto. Obviamente, la gente subestima los riesgos de padecer cáncer que están asociados con la obesidad, el consumo de alcohol y la exposición al sol. Y con otro gran factor que es el tabaquismo, que algo hablamos hace un ratito en Noticias Breves de las cosas que no se decían sobre el tabaco. Sí, el 90% prácticamente señaló que el tabaco era el responsable del cáncer, con lo cual eso sí lo creían. Ahora, muchos mitos siguen siendo muy populares y mucha gente piensa que si se golpea un seno le va a aparecer un tumor, que el estrés es responsable del cáncer, que la ropa interior ajustada en los varones puede producir cáncer testicular, que el uso del teléfono celular puede producir tumores, que los alimentos genéticamente modificados pueden producir también algún tipo de cáncer y que los aerosoles en forma directa pueden manifestar alguna cosa a nivel pulmonar. Verdaderamente esto no a ciencia cierta y científicamente no se conoce que nada de esto sea cierto. Es probable que por ahí muchas de estas cosas sean desencadenantes después en otras, pero no hay una asociación directa. Con lo cual, ¿qué pasa? 4 de cada 10 cánceres pueden ser prevenidos en la actualidad. ¿Y cómo podemos prevenir el cáncer? Hay un tema muy interesante con respecto a esto que estás planteando. Vinimos hablando varios encuentros de los factores de riesgo cardiovascular. Hoy se sabe que muchos de estos factores de riesgo cardiovasculares comparten con factores de riesgo oncológico. Hoy estamos viendo, a veces sin a veces los números de un estudio, ¿no? Pero la percepción del consultorio, la percepción de lo que habla la gente, dice, cada vez hay más infarto y más cáncer. ¿No será que hemos cambiado mucho los hábitos? En realidad, creo que cada vez nos hemos alejado más de los hábitos saludables, nos hemos alejado más de vivir en la naturaleza, y en la medida que nos sofisticamos empezaron a aparecer nuevos ingredientes, y entre ellos está la forma alimentaria. Se sabe perfectamente que el exceso de consumo de alimentos grasos, al ser tan oxidativo, favorece el cáncer. Ni hablar del tabaco, que como decía Norberto, recién lo nombramos. El tabaco tiene 4.000 sustancias ya detectadas en el humo del tabaco, de los cuales un buen porcentaje de ellas son todas sustancias radioactivas y cancerígenas. Si yo les digo que, por ejemplo, nos rajamos las vestiduras cuando hablamos de una pila, yo tengo una pila, una batería en casa, ¿qué hago con la pila? Pues yo sé que contamino 1000 años el terreno. Los componentes radioactivos de esa pila los estoy fumando todos los días. Y lo fuma mi familia, y lo fuma mis amigos, quien está al lado mío. Polonio, cadmio, arsénico, les nombro algunos, DDT, les nombro algunos que son saludables a escucharlo en el aspecto de que son comunes. Por ejemplo, cuando uno deja de fumar, debe hacerse una placa de tonas por año, durante 10 años, del momento que deja de fumar. ¿Por qué? Porque todos esos elementos radioactivos perduran en el tiempo.
Por eso a veces se ven cánceres relacionados al tabaco en forma tardía. Entonces es un poco como los dermatólogos que dicen que es retroactivo. Exacto. La exposición al sol, lo mismo cual. ocurre con... Tal cual. Es decir, cada vez que fumo me estoy tragando una pila. Estoy siendo de terreno fértil para tragarme una pila. Y eso me va a quedar por un montón de años. Entonces, el artículo me parece fantástico. Estas conclusiones que han llegado, fantástico. Porque es verdad, se atribuye a la genética, y sí, tengo mi familia de... ¿Y qué estoy haciendo para alimentar esto? Enorme cantidad de cosas. Y no hablamos del estrés, que dejó de ser una palabrita para hoy ser toda una ciencia. Hoy la psico-neuroinmunoendocrinología ha irrumpido como nueva vertiente de conocimiento, en la cual interconecta todas las redes psiconeuronales y hormonales que hablan de la falta de adaptación a situaciones de estrés y generación de enfermedades. Y eso es cotidiano, estamos todos los días con el estrés. Entonces, avalo totalmente lo que dicen. Miguel y Norberto, quizás es un tema que está implícita en esto, que es el cambio de hábitos. Siempre la mayoría de las informaciones sobre los factores de riesgo se le informa pues a los pacientes de cambiar los hábitos. No es fácil cambiar un hábito de alimentación, del consumo del tabaco, por ejemplo, porque el tabaquismo se entiende que es una adicción, dicen los psiquiatras. Entonces, ¿qué orientación podemos darle a los oyentes sobre el cambio de hábitos? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo lograrlo? Cambiar los hábitos, creo que precisamente como son hábitos, muchas veces resulta muy difícil a las personas cambiar esa costumbre o eso que tiene. Pero obviamente uno tiene que mantener su peso, mantenerse saludable, no fumar, consumir muchas frutas, verduras, hacer actividad física, protegerse del sol, disminuir la ingesta de alimentos grasos, disminuir la ingesta de carne. Hay un factor que nosotros tenemos que somos bastante carnívoros. Bueno, uno tendría que disminuir la cantidad al menos de carne roja que consume. Volviendo al tema del cigarrillo, en el mismo congreso que se llevó a cabo acá en Viena, se presentó un trabajo de la Universidad de Ankara, de la Escuela de Medicina de la Universidad de Ankara. ¿Y qué estudiaron? La cantidad de alumnos fumadores que tenían dentro de la Facultad de Medicina. ¿Qué determinaron a nivel de la Comunidad Europea? Que Grecia y España tenían la mayor cantidad de varones estudiantes de medicina que fumaban. Grecia tenía un 41% de alumnos masculinos que fumaban y España un 42%. Ahora bien, ¿qué pasa con ese alumno que fuma y se recibe de médico? Sigue fumando. Ahora, ¿cómo uno como médico le puede decir al paciente que tiene enfrente que tiene que dejar algo, algún hábito o cambiar alguna cosa si uno no lo cambia? Volvemos al viejo lema, haz lo que yo digo pero no lo que yo hago. Con lo cual creo que como médicos, creo que lo primero que tenemos que pregonar y practicar es con el ejemplo. Si uno está en un consultorio y está fumando, no le puede decir a ese paciente que no tiene que fumar. O si uno está excedido de peso, no le puede. No tiene moral como para decirle a esa persona, bueno, tiene que bajar y hacer ejercicio físico. Uno tiene que hacerlo. Sí, y es importante, un poco subrayando lo que estás diciendo, Norberto, quienes tengan el interés de cambiar sus hábitos, consulta, ¿no? Ir a consulta con un psicólogo, si necesita ayuda profesional para realmente cambiar sus hábitos de consumo, vaya a un profesional y pida ayuda, ¿no? Sí, cambiar hábito es cambiarte una estrategia que traemos desde chiquitos, ¿no? Es decir, cuando nosotros éramos chicos allá por los 60, ¿no? Era, sí, bueno, no hagas esos gestos, ¿no? ¿Cuál era el paradigma? Y mucho antes también, era el nene gordito, papá fumaba en casa y nada, estaba todo bien, y el nene era gordito, y cuanto más gordito era más sano. Desayuno con el pan con manteca. Desayunaba pan con manteca, claro. El otro día me llevé una gratísima noticia con un colega que me contaba que cambió de pediatra, ¿no? La nena tiene 6 años, Lucía, y me contaba, estoy asombrado, es flaquita, bueno, Lucía es flaquita, chiquita, pero fuerte, bárbaro. Y el pediatra le dijo a la madre, bueno, a partir de ahora nada de sal, todo descremado, y se terminó el chocolate y la gaseosa. Pero doctor, es flaquita. Sí, pero es sana. Ni siquiera se había engripado ese año. Ahí le demuestra que está sana. Es decir,
Y le tomó la presión. Bueno, el pediatra que toma le la tomó presión. la presión. Fantástico, me lo contaba, estaba chocho. Digo, bueno, ¿cómo cambiaron los paradigmas? Bueno, ahí hay que apuntar. Entonces, tenemos que intentar cambiar de grandes, pero este mensaje va a los padres, a los tíos, a los chicos, empiecen a cambiarlo de chiquito. Porque después, tiene que comer menos sal, no puedo. Claro, le cuesta, obvio, si de chiquito comía todo salado y comía todo gordito. Sí, evidentemente asumir la responsabilidad que uno tiene para cambiar los hábitos de saludables muchas veces nos lleva y nos cuesta, y es más fácil atribuir o imputar a cosas que uno no puede controlar el desarrollo de una enfermedad. Yo tengo esto, ¿por qué? Porque lo tenía que tener, porque estaba genéticamente estipulado. Me tocó el bolillero y me tocó. A nivel nacional, Valeria Román escribió para Clarín una entrevista que le hizo a la doctora María Viniegra, médica oncóloga a cargo de la coordinación técnica del Instituto Nacional del Cáncer, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, que consideró que estos mitos que nosotros planteamos también se dan en la población argentina. Y de hecho el Ministerio está realizando un estudio que seguramente tendremos algunos resultados a fin de año para ver qué piensa la población en cuanto al cáncer. Pero la doctora María Viniegra recalcó, obviamente, lo mismo que dijimos recién, que hay que bajar de peso, mantener el peso saludable, no fumar, consumir no más de un vaso de vino por día, hacer actividad física, protegerse del sol, comer más frutas y verduras, y todo esto llevar a cambiar los hábitos y consultar al médico sobre cualquier duda, cualquier alteración que tengamos o cualquier otra cosa que pensemos que nos puede traer alguna cosa dañina a nuestro cuerpo. Una cosita más, hay también está estadificado para distintos tipos de cánceres prevención estipulada, hacerse el PSA en el hombre, en la próstata, obviamente, los 50, la mujer de mamografía, Papá Nicolás, etc. Es decir, eso también es prevención.